Lindo día para hacer una receta. Hermoso día para estar en la huerta y también para hacer una receta. En este caso se trata de una receta de origen asiático. Por acá tenemos al arbolito responsable de este video. Se trata del cedro de China, también conocido como caoba china. Su nombre científico es Toona sinensis. Ahora voy a cosechar algunas de sus hojas. Las voy a llevar a la cocina y ahí las voy a convertir en una deliciosa receta con puro sabor asiático. Bueno, acá como verán ya tenemos varias hojas de cedro de China. Para el que no conoce el cedro de China, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video. Esta es una receta asiática que tenía ganas de hacer hace un buen tiempo, ya que es muy simple y me han dicho que es muy rica. Además de ser una receta simple, lleva muy pocos ingredientes, un puñado de brotes de cedro de China y 3 huevos. Ahora vamos a pasar a la parte de la preparación. Ahora, con los brotes del cedro de China, vamos a la cocina. En la cocina ponemos a calentar agua en un recipiente. Cuando el agua está hirviendo, colocamos con cuidado los brotes del cedro de China y los dejamos durante 1 minuto. Se cumple 1 minuto, así que ahora apagamos el fuego y retiramos los brotes del cedro de China. Escurrimos los brotes del cedro de China y dejamos sobre papel de cocina para que se absorba el excedente de agua. Dejamos reservado. Ahora en un bol agregamos los 3 huevos. Batimos los huevos con un tenedor. Una vez batidos los huevos, reservamos. Ahora, utilizando una tabla para picar, vamos a picar los brotes del cedro de China en un tamaño chico. Bueno, ya tenemos los brotes del cedro de China cortados bien chiquitos. Les cuento que en este momento el cedro de China está regalando un aroma fuerte, que a mí particularmente me gusta y mucho. Ahora vamos a agregar los brotes del cedro de China a los huevos batidos y mezclamos. Ahora vamos a la cocina. En la cocina ponemos a calentar una sartén. Cuando la sartén esté bien caliente, le agregamos un chorro de aceite. Ahora le agregamos los huevos junto con el cedro de China cortado bien chiquito. Vamos a ir revolviendo.
Ya está. Ahora apagamos el fuego. Le agregamos sal a gusto y luego presentamos. Bueno, una vez que le agregué sal y dejé enfriar, miren qué pinta que tiene esto. Ya me invita a probarlo. Además, el aroma es exquisito. Así que voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar al momento más lindo, el momento de probar la receta. Bueno, llegó el momento más lindo del video y el más esperado por mí, que es el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de huevos revueltos con hojas de cedro de China. Acá estoy bien preparado. En una mano una buena porción y en la otra lo que se debe utilizar para comer un plato asiático, palitos chinos. Bueno, a probar se ha dicho, vamos, a ver qué tal está esto. Mmm, muy bueno, delicioso, ya se los recomiendo. Voy a probar un poquito más y así les describo el sabor. Vamos. De 10. Voy a dejar porque si no, no voy a poder seguir filmando. Ahora les cuento de qué se trata. Y para que se den una idea del sabor que estuve probando a través de este plato asiático, se parece a huevos revueltos mezclados con cebolla y con un poco de ajo. Bueno, para el que no conoce el cedro de China, ahora al finalizar este video les voy a dejar un video muy especial donde les cuento bien de qué se trata este hermoso árbol asiático. No se lo pierdan. Bueno, ahora me voy a despedir, pero porque debo seguir haciendo algo muy importante, seguir comiendo esta delicia, que si tienen el cedro de China, les recomiendo hacer este plato. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo y sobre todo probarlo. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal, que eso nos ayude y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.